Pues bueno, muy buenas noches, bienvenidos otra vez a nuestras charlas de los martes y esta vez vamos a ver la parte de nuevos retos y nuevos riesgos con varios de los tópicos que en algún momento vamos a estar planteando y disfrutando esta sesión y lo vamos a hacer con tres de nuestros principales ponentes y expertos que en algún momento dado siempre estamos compartiendo. En primera instancia tenemos a Javier. Javier Elizondo es una persona que tenemos ya mucho tiempo conociendo, que en algún momento dado se ha dedicado mucho más a la parte de las aseguradoras, en donde tiene gran experiencia en la parte de riesgos, compliance, operaciones, servicio al cliente, la parte de siniestros, planeación estratégica, toda la parte de procesos y tecnologías de información, y con base en esto nos puede ayudar a ver todo el enfoque de procesos y creación y transformación de valor en negocio y a los clientes. Como todas las semanas también tenemos a Irán, quien es un licenciado en informática, máster en ciencias y mercadotecnia estratégica, que también tiene mucha amplia experiencia, más de 20 años sabiendo y ayudando a las empresas en la parte de gestión y desempeño, sobre todo con la parte de inteligencia de negocios, ¿no? Y en ese sentido, ayuda a las empresas a mejorar el desempeño en todos los sentidos, ¿no? Y también contamos con la gran presencia de Marvin Sánchez, quien mucho de lo que en algún momento dado él tiene de conocimiento y expertise es en la parte del comportamiento del consumidor y verificar toda esa parte de la mente humana para poder ayudar a que puedan comunicar mejor sus ideas y que en algún momento pueda eso plasmarte en toda la parte de los medios digitales. Tiene una super expertise en la parte de neuromarketing y antropología del consumidor para realmente hacer un emprendimiento sostenible. Pues bienvenidos a los tres y espero que sea una excelente velada como siempre, ¿no? Y le cedo la palabra a Irán para que en algún momento dado nos hable, como todas las semanas, de cómo vamos con esta cosa del coronavirus. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Marvin. Javier, especialmente por tu participación. Te agradecemos mucho que nos acompañes. Bueno, como cada semana vamos a comentar sobre la crisis que nos preocupa principalmente, que es la de la salud. Semana a semana hemos venido comentando la información que se presenta en Google y que está disponible para todo el mundo. Ahorita hacíamos comentarios previo a la transmisión en vivo sobre lo que has estado incrementando de una semana a otra. Si ustedes recuerdan, hace 12, 13 semanas que comenzamos, veníamos diciendo que los incrementos iban siendo de 10,000 en 10,000, después aumentó a 15,000, y actualmente hubo un día en la semana, me están comentando mis compañeros, que aumentó de 20,000 en un solo día. O sea, ya con eso estamos dando cuenta que está algo crítico esta parte de la pandemia. La cifra que nos está mostrando al día de hoy son de 262,000 casos confirmados de contagio y 31,000 muertes. Sigue siendo el foco principal, hay que cuidarnos bastante. Sé que estamos regresando paulatinamente, pero hay que tener mucho cuidado. No hay que bajar la guardia en esto. Lo recordemos que es nuestra principal preocupación. Bueno, y como siempre lo he dicho, a consecuencia de esta crisis, pues bueno, se ha generado otra crisis, que es la parte económica, es lo que nos estamos abocando, tratando de ayudar a todo el mundo de lo que hemos aprendido, lo que tenemos como experiencia, en lo que se refiere a emprender negocios, en lo que se refiere a los negocios, en nuestros expertices de cada uno. En este caso, pues bueno, ya lo comentaba Pedro, del expertise de la comunicación en los medios digitales a través de Marvin, y ahora con la grata sorpresa, grata invitación que tenemos que hicimos a Javier y que aceptó, la de la parte de que él es un experto en lo que se refiere a administración de riesgos. Ya nos platicaron mucho en este enfoque también él. Pues muy bien, con base en esto, pues comencemos con el primer tema, que sería la parte financiera. En esa parte financiera, ¿cómo ven esta parte de riesgos y los tópicos que vamos que tenemos ahorita como retos?
Javier. Sí, Pedro, gracias y por la invitación y un gustazo estar con ustedes en este webinar, en esta reunión, charla de amigos. Mira, lo vamos a enfocar como su nombre lo propusimos, fue ver por diferentes tópicos, temas, como el financiero, el operativo, el infraestructura, tecnología. Para cada uno de ellos, quisiera que fuéramos platicando un poco de lo que vemos como nuevos retos, partiendo de la situación en que estamos, como lo comenta bien Irán, que cada vez está haciendo esto más serio y grave y a considerar sobre todo en el ámbito de los negocios. Y después de esos retos que surgen hoy, también surgen nuevos riesgos. El acomodo, el acostumbrarnos, los cambios, las regulaciones nos presentan nuevos retos. Entonces, cada tema que vamos a ir platicando, me gustaría que fuéramos charlando en cada uno y desde esa óptica, ¿sí? Veamos qué tema, qué reto y qué nuevo riesgo también surge, ¿no? Entonces, en el financiero, pues definitivamente, empezando, pues sabemos el impacto que ha tenido en los negocios en México y en el mundo, cómo las cadenas de suministro fueron afectándose para no llegar, a lo mejor afectándose para tener un problema, a final de cuentas, en entregas, en flujos de operación, en gastos, cobranza y los ingresos de negocios. Todo eso fue afectando. Entonces, hoy el reto es cómo arrancar o rearrancar o reiniciar o regresar a la nueva normalidad o mantenernos. Muchos vamos a tener que pensar en cómo se mantiene el negocio habiendo pasado por esta situación de impacto financiero, ¿no? Entonces el reto es principalmente cómo vamos a resurgir, ¿sí? Cómo vamos a operar con esta afectación, ¿no? El impacto financiero. Y de ahí vamos platicando y vamos obteniendo de nuestras ideas los retos, los riesgos que también con ello inician, ¿no? Y el primero que se me ocurre ahorita viendo la situación como lo presenta Irán, pues es la incertidumbre ante cuánto tiempo va a durar esto, cuánto tiempo me va a seguir afectando, o en qué momento esto toma una solidez que pueda ya consolidar yo mis planes, ¿no? Como empresario, como negocio pequeño, micro, mediano, etcétera. Muy bien. Y en ese sentido, Marvin, ¿cómo ves tú esta parte financiera? Ya les había comentado, yo no soy financiero, yo esa parte del dinero como que me cuesta un poquito de trabajo, pero en lo que yo sí les puedo explicar, ayudar, apoyar es en la parte en las campañas pagadas, lo que estamos pagando ahorita por campañas. Yo creo que lo que podemos hacer, como bien dice Javier, pues es optimizar, ¿no? Es un poquito como ahorrar lo poco o mucho que tenemos ahorita. ¿Y cómo lo podemos hacer en la parte financiera? ¿Cómo podemos administrar este dinero para las campañas pagadas? Bueno, no sé si sabían, pero ya es muy conocido que Facebook hace un par de años ya cerró el algoritmo. Antes te dejaba, estaba más abierto para las empresas, tenías más visibilidad. Lo cambió con el pretexto de que estaba dándole menos visualizaciones a los amigos y más a las empresas, entonces lo hizo al revés, estratégicamente, muy inteligentemente, y pues ahora eso nos obliga a hacer campañas pagadas. Entonces, en ese aspecto es la única forma que podemos llegar un poquito más rápido a más gente. Entonces, la parte financiera en ese aspecto, en el medio digital, pues lo que yo les puedo recomendar es como hacer pauta, invertir en dos, tres anuncios diferentes y pues ver el que está dando mejores resultados, pero invertir muy poquito. De hecho, en redes sociales, la verdad, la inversión es mínima, puedes hacerlo hasta con 50 pesos, con 100 pesos, y de ahí pues ver qué anuncio es el que te da mejor rendimiento y el que mejor tenga respuesta, pues a ese le inviertes un poquito más, ya le metes un poquito más en la parte financiera. Yo creo que ese es como la parte, pues en la parte digital que podemos hacer, administrar estos gastos en eso, porque yo creo que es la única forma que podemos llegar a más gente, podemos darle a conocer más rápido nuestro servicio. Entonces, pues es la única forma que yo veo que podemos esquivar este nuevo reto
y el nuevo riesgo de que pues, no funcione. Entonces, así minimizamos el riesgo de que no funcionen las campañas pagadas. Ok. Digo, y es interesante esa parte porque, digo, lo que comentas, Marvin, a lo mejor el punto de lo que estamos ahorita tratando de verificar dentro de este webinar es ver todos los diferentes puntos de vista. Y ahorita, como comentas, independientemente de que no sea tu fuerte la parte financiera, pues esto que estás comentando es bastante importante, ¿no? ¿Y tú cómo lo ves, Irán, con respecto a la parte empresarial, a ahorita de ser consultores? Sí, fíjate que ahorita que escuchaba a Javier, me acordaba de una plática que tuvimos unas semanas anteriores, planeando todo esto, que me hizo reflexionar bastante. Me corriges, Javier, sobre el dato que nos dabas. No recuerdo la organización donde mostraban los riesgos que se presentan o que son previstos para los años. Recuerdo que decías tú que esto de la pandemia estaba rankeado en el número 50 y tantos, 60, algo así, número redondo, si no me recuerdo. Entonces, esto indudablemente de entrada nos va a permitir hacer un poco más de reflexión en ese sentido, de que hay que estar, no hay riesgo mínimo, o sea, eso creo que es algo que debe de aprender uno, o sea, simplemente porque sea algo viable que se presente, ya con eso, no le hace que sea el punto 0000, pues estaba sucediendo con eso, o sea, con la plática que sosteníamos en aquel entonces con Javier, que nos daba ese dato interesante. Pues es cierto, o sea, yo creo que era más fácil, y lo platicaba con Marvin en alguna ocasión, era más fácil que pensáramos que el mundo se iba a acabar por una guerra que por un virus. O sea, hay muchas cosas que reflexionar en ese sentido. De entrada eso, de que hay que ser más previsores, creo que nadie nos lo esperábamos, pero más allá de eso, nos hace ver como empresarios, y muchos lo han comentado en pláticas que hemos tenido la fortuna también de asistir, donde muchos CEOs, directores de empresa han comentado de que no tenían esa reserva especial para estos escenarios. O sea, todo el mundo lo agarraron desprevenido, o sea, cosa que nos fue mal. Creo que es algo que lo he estado repitiendo, aprendemos a la mala. Espero que ahora sí, con este aprendizaje, pues nos sirva y que no nos vuelva a ocurrir, obviamente. Ahora, tocando el tema financiero, pues exactamente, coincido totalmente con Javier en lo que decía que vamos a tener que buscar la estabilidad. Si a un principio de año buscábamos el crecimiento como empresa, pues ahorita no se va a poder, o sea, son muy pocas las empresas que lo lograron, veíamos y lo comentábamos en webinars pasados, el mismo Amazon, que creció el 300% en su venta, o sea, es indudable que iba a crecer ese tipo de empresas para lo que se dedican, y en esta situación, pues obviamente iba a pegarles más en sus beneficios, pero la mayoría, indudablemente, pues vamos a estar buscando la estabilidad, o sea, eso es lo que hay que buscar, y obviamente, pues hay que estar pensando, cómo hacer esa estabilidad, estar viendo los retos que se presentan, que es lo que estamos tratando hoy, y pues ver esos riesgos para que esos retos pues no vuelvan a convertirse en un problema como se convirtió ahora con esta pandemia. Así es. Muy bien. Yo creo que en esta parte financiera tenemos bastantes cosas que verificar, pero continuemos con el siguiente tema que tiene que ver con la operación. Ahí, ¿cómo ven esa parte de qué es lo que podríamos estar haciendo? Javier. Sí, mira, yo aquí empezamos con este tema también, que va relacionado a final de cuentas con lo financiero, ¿no? Pero una de las cosas que primero veo que están por ocurrir o están ocurriendo ya, de hecho ya hay, sobre todo restaurantes, lugares donde están publicando cómo están trabajando hoy para cuidar a los clientes y a los colaboradores, es cómo se preparan con la limpieza, la higiene, el cuidado personal, el del espacio. Y aquí me hace reflexionar en muchos tipos de negocios que existen, donde hoy, pues no sé cómo les vaya a ustedes, pero no sé si se han acostumbrado a usar el cubrebocas, pero ahora creo que la gente que está trabajando debe usarlos. Imaginemos puestos de trabajo donde no necesariamente tienen que ser un asiento con una computadora. Vamos a decir un puesto administrativo. Ese podría tener de alguna forma pues una solución en el sentido que ahora que te cuidas con el cubrebocas, pues trabajas, ¿no? Y te vas acostumbrando. Pero piensen en lo que tienen que ver con tareas manuales, de armado, de empaquetado, en una línea de producción, una fábrica, algo que va manejándose. Pues la operación ha cambiado en ese sentido para las personas. O sea, ¿cómo voy a operar hoy con aditamentos adicionales para mi cuidado y el de los míos, el de mis cercanos? Estoy hablando guantes, a lo mejor, caretas,
Depende la función, depende también el apetito de riesgo de la empresa en el sentido de cuidar qué tanto podría ser un contagio. Pero al momento de regresar a trabajar, pues vamos a traer a lo mejor seguramente nuevos aditamentos que no todavía yo hace 4 meses o 3 que trabajaba. Y eso, acostumbrarse no va a ser fácil. Un cubrebocas, unos lentes o caretas o googles, ropa, a lo mejor depende de la función que esté realizando. Creo que es el primer impacto en este cambio, en la nueva normalidad. El nuevo reto es ser productivo, ahora con nuevos aditamentos para el cuidado, ¿no? De la higiene y la salud. Otro tema que veo aquí es también importante en los modelos operativos de los negocios, porque muchas veces en experiencia he visto que pues trabajan un modelo operativo y la representación más o menos de la realidad en cuanto esté manejando la operación centralizadamente o descentralizadamente. Entonces el modelo operativo hoy debemos cuestionarlo y repasarlo porque el mundo ha cambiado. Ahora mi gente estaba trabajando, nuestros colaboradores estaban en un espacio controlado de edificio, una oficina, una fábrica, un espacio. Hoy con el trabajo en casa pues se ha ido a múltiples puntos. Entonces ya no es centralizado ni centralizado, es súper o supra o hiper descentralizado. Hay más puntos ahora donde están colaborando, ¿sí?, las personas para trabajar y aportar a la organización. Entonces el modelo creo que hay que estarlo analizando en esta parte, así como el modelo de servicio o nuestro modelo de servicio al cliente. El modelo operativo tenemos que ver si se mantiene, ¿sí? Tenemos que repensarlo, rediseñarlo. ¿Ok? Entonces son 2 cosas que veo dentro de la operación, y ahorita vamos a hablar en otro tema de infraestructura, espacios de trabajo, pero de estos 2 primeros creo yo que es importante. Mis hábitos, cambio, mi nuevo reto, cómo voy a trabajar con mis nuevos aditamentos o de seguridad, y cómo es ahora mi modelo de operación, mis procesos. Súper interesante esa parte de la parte operativa. Y en ese sentido, Irán, ¿cómo tú ves todos estos cambios en la parte de operación? Fíjate que lo estábamos platicando la semana pasada, de esto de que estábamos haciendo el regreso paulatino en la vida diaria, de lo que traíamos como ahora que es nueva normalidad. Indudablemente lo que dice Javier, hay que ponerle mucho foco a lo que es la parte de la operación, sobre todo si tenemos nuestros procesos, que se supone que es la base. Deberíamos estar viendo cómo tiene ese comportamiento el proceso actual y cómo va a tener que ajustar esos procesos con estos nuevos comportamientos. Por poner un ejemplo muy claro, ayer comentaba con algunos que el fin de semana había tenido el gusto de ir a tomar un café y cambió la forma en cómo operan ahora, porque ahora es una obligación, ya que también lo vamos a tocar más adelante. Hay reglas que está sacando la Secretaría de Salubridad, donde ya se están imponiendo estas en los negocios, van a ser obligatorios, obviamente. No sabemos cuánto vaya a ser, pero es indudable que va a ser un largo periodo de esto. En el hecho de que ya existen protocolos, no te dejan entrar si no te limpias los pies, si no te toman la temperatura, y obviamente si no traes protección. O sea, eso es obligatorio ya para entrar. Y les estoy diciendo simplemente de un café. La manera en cómo operan, pues cambió radicalmente. Ese café ya lo conocía antes de la pandemia, era la manera tradicional de cómo te llevan café, como cualquier cafetería, pero ahora, lo comentaba el día de ayer, que ya cambió hasta la forma de cómo presentar los menús, ya no manejan los menús, probablemente por el contacto físico que se tenía entre pasar la gente, etcétera. Ahora ya manejan mucho la tecnología, que también lo vamos a tocar más adelante, más a detalle, pero manejan aspectos ya tecnológicos. Cambió indudablemente la forma de operar, sí cambia. ¿Qué tanta afectación vaya a tener? Pues eso obviamente cada empresa lo tendrá que ir midiendo paso a paso, no puede ser de la noche a la mañana porque eso tiene su impacto tanto internamente para tu cliente interno como para tu cliente externo. Entonces, si afectas uno, afectas al otro, eso es una individualidad ahí, o sea, hay que cuidar esa parte. Hay que ponerle mucho foco en esto, lo vuelvo a repetir, en la parte del proceso, de cómo está, sea formalizado tu proceso o no, pero tienes que ponerle foco en cómo lo estás trabajando porque vas a tener que hacer ajustes en ese proceso. O sea, tu operación se va a ver afectada indudablemente. Habrá unos, como lo dice muy bien Javier, algunos aspectos de donde se operan en líneas de producción, se tiene contacto directo con la gente en líneas de producción. Entonces, pues obviamente puedes afectar a otras personas, indudablemente también puedes afectar a los productos que estás generando.
¿sí? Entonces ahí va a tener muchos cuidados y muchos detalles en esto. Hasta no solamente en productos, en servicios, indudablemente también, es donde también contacto directo tenemos con las personas y pues obviamente a eso también tiene afectación hacia la operación. ¿Y tú ves retos en esta parte de operación, Marvin? Sí, mira, contestando a la pregunta de Gabriela Cortés, que dice, considero que las empresas no pueden manejar este tipo de crisis, ya que el problema fue y es la falta de dinero líquido. Sí, yo creo que sí, o sea, las empresas pequeñas creo que pues, son las que están sufriendo muchísimo más al respecto por brindar esta seguridad, tanto como bien dice Irama, al cliente interno como al cliente externo. Tienes mucha razón, Gaby, pero yo creo que aquí hay que ponernos creativos, muy, muy, muy creativos en esta parte. Yo les comentaba ayer que tuvimos el previo a ese webinar, que yo veía como una amiga que se dedica a hacer joyería, hizo un video muy casero, platicando, explicando, ella hace joyería, bisutería, entonces, cómo ella la hace, qué cuidados tiene, los guantes, cómo sanitiza la cajita donde la manda, la pieza, toda esa parte, yo creo que es eso, esa es la parte que tenemos en este nuevo reto, que informemos en nuestros medios digitales, en nuestras redes sociales, a nuestros clientes que nuestros productos están libres, están seguros, están sanitizados. Entonces, o sea, cómo ya lo hacen con un video tan casero, tan sencillo y comunica tanto, explica tanto en este videito tan cortito. Pues yo creo que sí, sí, estoy totalmente de acuerdo que el dinero es indispensable, pero yo creo que la creatividad nos puede ayudar mucho en esta parte y en esta parte de comunicar que la operación está sanitizada, está limpia, pues ayuda mucho a crear una confianza, un lazo de fidelidad con los clientes o con el consumidor. Entonces yo creo que ese es el reto, que también comuniquemos esta parte de disminuir el riesgo de contagios hacia nuestros productos que estamos manejando, que estamos elaborando. Y Ok, esto definitivamente, perdón. perdón, Pedro, definitivamente esto va a afectar, o es un costo adicional ahora a mi operación. O sea, esos aditamentos adicionales, ese cuidado, esos espacios, mamparas, lo que sea que vamos viviendo, pues son costos que van a tener que ser cubiertos y como están comentando en nuestro chat, pues no estábamos preparados, lo que vivimos al día, tenemos que tener liquidez para operar el negocio. Ahí está el reto, ese es el reto. Y lo que hay que ver es, como dice Marvin, hay que crear eficiencias, ponernos creativos, ver de qué manera lo podemos lograr. Esto es natural y tenemos que afrontarlo. El riesgo, los nuevos retos, el nuevo riesgo es que sigamos no previniendo. Sí, Creo yo que ese es el riesgo nuevo, el nuevo riesgo para todos, que mantenernos igual, no cambiar. sí, Creo que tenemos que ser más preventivos, prevenidos, para poder planear y preparar. Al sí. final vamos a platicar un poquito de una herramienta muy práctica que puede ayudarnos a eso, para cualquier tipo de empresa de tamaño. Vamos avanzando. Estoy de acuerdo con todo lo que están comentando, digo, pero creo que el reto y los riesgos son tan grandes como para las pequeñas empresas o micro como para las grandes, porque en la parte operativa, a final de cuentas, pues para las pequeñas empresas a lo mejor el reto es la liquidez o tener rápido cómo adaptar las cosas, pero la creatividad, como bien lo comentó Marvin, es lo que les va a ayudar a poder adaptarse mucho más fácil que una empresa mayor que tiene que hacer en 1000 cambios, como lo que ahorita acaba de comentar Javier, de poder poner mamparas o espacios, o cómo va a poder llevar todo el control de todo el personal que en algún momento dado tenía o tiene, ¿no? Ujú. En algún momento determinado. Y eso tiene que ver también con el siguiente tópico que en algún momento dado estamos tratando, que es la parte de infraestructura. Ahí, ¿cómo lo ves, Howard? Es correcto. Y te decía, va ligado con, pues vamos a ir con la operación también. Fíjate que resulta que hace un par de años se dio el boom en 2018, en inicios, en que los espacios de trabajo, en las oficinas sobre todo, que hay muchísimas en la Ciudad de México, en edificios, los espacios se tenían que modificar hacia una nueva cultura, que ayudara a la nueva cultura organizacional, algo más colaborativo, ¿no?
Y varios, conozco empresas que invirtieron en como esta imagen, en poner espacios más amplios, espacios colaborativos, donde no existiera un lugar fijo para ti como empleado, que tú pudieras elegir el lugar donde te quisieras sentar a trabajar, a una reunión en grupos de 2, de 3, solo, etcétera. Hay muchos esquemas. Y se invirtió en esto. Y creo que resultó entonces porque ayudó a ser más productivos, a tener una mejor cultura organizacional, a poder convivir con entre los colaboradores y ser más productivos. Pero fíjense cómo ahora en este año, con esta pandemia, para empezar, esa inversión hoy pues no está siendo aprovechada porque no está la gente en las oficinas trabajando. Se fue a casa, ¿sí? Para empezar. Y segundo, ahora que regreses, de acuerdo, lo vamos a ver en regulaciones, en lo legal, pues hay una regulación que tienes que cumplir ahora, ¿no? En tus espacios de trabajo. Habla de la sana distancia, los 1,5 metros, 2, y por lo tanto, ahora, pues estos espacios que se abrieron y estaban muy bonitos, muy arreglados y podías convivir abiertamente, pues ahora es necesario identificarte un lugar a ti, colaborador, para saber quién estaba al lado o alrededor si es que hubiera un contagio, ¿sí? Entonces ya no puede haber asientos o lugares, no debería, no debe haber asientos, lugares fijos, digo, variables, sino ahora son fijos. Tienes que crear un layout con un mapa de dónde está cada persona cuando vaya a trabajar, porque se habla de 2 a 3 días de home office y otros 2 en la oficina. Entonces depende, pero cuando vayas tenemos que identificar bien en el layout quién estuvo en cada lugar, ¿no? Esto por también seguridad de salud. Y lo están pidiendo. Entonces, pues siento que con estos cambios, pues el reto es qué voy a hacer con esa infraestructura que preparé, al menos en términos de oficinas y espacios colaborativos, a que regreso a lo que estaba antes, 2, 3 años, ¿no? A los que avanzábamos en eso, cómo ahora tengo que sacarle provecho. El reto es ese, ¿sí? Y el riesgo, el nuevo riesgo es que si me mantengo y creo todavía en los espacios abiertos, no asignados, pues puedo caer, dada una revisión, en un incumplimiento, ¿sí? Cuando te revise la Secretaría del Trabajo, quién va a ser a cargo, quién debe hacer válido el cumplimiento de las reglas que ofrece o propone la Secretaría de Salud. Y pues de ahí es donde están ahora estos cambios presentándose, ¿no? El nuevo reto y el nuevo riesgo, de nuevo, también sucede en los espacios de trabajo. ¿Y tú cómo ves esa parte de infraestructura, Marvin? ¿Crees que sí ha cambiado o va a tener un contexto distinto? Sí, sin duda sí. Ya lo platicábamos en el webinar pasado igual con Fabiola. Pues yo creo que sí va a ser como un híbrido, entre mitad podamos asistir 2, 3 días presencialmente y otros 2, 3 días en casa. Yo les platico mi anécdota, mi experiencia, ¿no? Yo afortunadamente pues sí trabajo en casa desde hace muchos años, pero es muy complicado levantarte, bañarte, a desayunar y ponerte a trabajar y no tener como esta parte de interrupciones que hay alrededor. Entonces sí es mucha disciplina, yo creo que ese es el reto, ¿no? La disciplina que nosotros nos tenemos que imponer y no es fácil, es muy complicado ponernos, trabajar y determinar horarios, es cosa de acostumbrarnos, pero sin duda, pues sí, el riesgo es esa parte, ¿no? De distraernos, de estar viendo otras cosas que no son. Pues, es cosa de disciplina. Cuesta trabajo, sí, pero creo que hay muchos beneficios atrás de trabajar en casa, de esta parte. También ya lo habíamos platicado, ¿no? Esperemos que la contaminación igual se reduzca porque ya no va a haber tanta gente transportándose a la misma hora, que vayan por el mismo rumbo. Esta parte de gozar un poquito más de tiempo de calidad con la familia, haciendo otras cosas a lo mejor. Entonces, hay muchos beneficios por esta parte de trabajar en casa. Entonces, pues yo creo que ahí está el reto, es la disciplina. ¿Cómo ves, Irán? ¿Tienen razón Marvin y Javier? No, no tienen razón. Sí, claro Yo que digo que no, ¿eh?
que la están viendo muy fatalista, ¿no? Sí. Bueno, antes de entrar de lleno con este concepto de lo de la infraestructura, no me quiero quedar con el comentario de las dos cosas que por ahí mencionaban en el chat. Primero, lo de la liquidez, esto de la parte de dónde sacar ahora de estar viviendo en el día a día. Es indudable, lo hemos estado comentando entre nosotros, por ahí estamos planeando un webinar para finales de mes donde estaremos tocando un poquito la parte de los costos, de cómo estar llevando de alguna forma la estabilidad, porque obviamente tendremos que estar eliminando gastos innecesarios, tendremos que estar pensando de dónde sacar ahora esas nuevas inversiones para esos costos, ¿sí? O ver de dónde sacamos ese dinero, en palabras más concretas, de dónde sacamos ese dinero para subsanar lo que viene ahora como en estas nuevas reglamentaciones. E indudablemente, también lo que comentaron por ahí, somos más del día a día. Por ahí me lo decía un profesor, recuerdo muy bien en la carrera, en tu forma de administrarte es la forma en cómo lo reflejas también en tu profesión. Y es cierto, si como personas vivimos al día a día, pues es obvio que vamos a estar en esa costumbre en las empresas. Entonces, no somos nada previsores, indudablemente, no somos nada previsores. Y lo vuelvo a repetir, espero que esto nos sirva de lección para que ahora sí, pues estemos siendo un poquito más previsores. Ahora, tocando el tema de infraestructura. Otro reto que veo de lo que oía plática de Javier y de Marvin, quisiera comentar lo siguiente. Un reto que veo que se va a presentar es que indudablemente nos estamos a lo mejor eliminando la parte de lo que serán los lugares de oficina, pero otro que se viene encima es, pues eso ahora va a cambiar también, pues porque estamos diciendo que vamos a trabajar en casa, eso significa que necesito infraestructura propia para la casa. O sea, y no solamente la casa, me refiero, lo decíamos, la parte de las comunicaciones, la parte de las redes, la parte del equipo de cómputo, es nueva infraestructura que no tendríamos considerado. ¿Qué trae como esto, como riesgos que habría que prever? Es que si estamos listos para ello, obviamente. ¿Qué va a suceder si no puedo tener la comunicación necesaria para estarlo haciendo hacia mis clientes, hacia internamente? Entonces son varios riesgos que se presentan en este nuevo reto, o sea, de lo que ahora me va a traer trabajar de otra forma, como esto de trabajar en casa, pues también trae sus nuevos riesgos. Entonces también hay que tener foco en ello, porque si no, lo volvemos a repetir, vamos a traer consecuencias hacia el cliente. Entonces hay que tener mucho cuidado y que no nos vaya a ocurrir otra vez de no prever estos riesgos y no estarlos administrando, porque entonces sí vamos a tener graves problemas, ¿sí? No se trata nada más de tomar la decisión. Con lo que platicaba, bien lo decía Marvin en los anteriores webinars, cuando decíamos, bueno, va a ser una costumbre, algunas empresas ya lo están llevando como parte de su operación, decir que cada semana, 2, 3 días en ella voy a estar trabajando desde casa, pues bueno, no más decirlo, también hay que pensar en todo lo que va a considerarse para ello. Entonces, ese es algo que también hay que tener mucho foco en lo que se requiere de nueva infraestructura. Sí, a lo mejor totalmente, perdón. Sí, algunas empresas que están pues facilitando a sus colaboradores pues el mobiliario que ha adquirido, ¿no? Para poderse llevárselo a casa, que suena justo, ¿no? Porque al final de cuentas, pues tengo una infraestructura, un mobiliario para ti en la oficina que no estamos ocupando. Ven por tu silla o ven por un escritorio si te hace falta en casa. Y eso pues es a favor también de la productividad, ¿no? De las mismas empresas. Y ese podría ser una de las acciones que estas empresas pues están pensando en ese reto, cómo retornar esa inversión, ¿no? Sacarle provecho porque están vacías las oficinas. De hecho te dicen, ¿no? Que al regresar ahora cuides mucho todo el mantenimiento de esas oficinas. Tuberías, ductos, paredes, mobiliario, porque está meses sin usarse, ¿sí? Sin habitar. Entonces es un tema también que está implicando un gasto adicional por el desuso, ¿no? Entonces, esa parte igual es lo que están algunos pensando creativamente, Marvin, ¿qué hago con esto? ¿No? Lo voy a turnar a lo mejor a mis colaboradores y a lo mejor ya este espacio lo rento, ya no lo pago, ya no lo rento, no sé, depende de la situación de cada espacio que estemos desocupando, pero ese es otro ahorro también para la compañía, ¿no? Yo totalmente de acuerdo. Ahí yo creo que tiene también mucho que ver con lo que estaban comentando en el chat, digo, y en esta parte de infraestructura y en el siguiente tema que vamos a tocar, por desgracia, qué mal que tengamos que seguir aprendiendo cómo lo hacíamos hace 30, 40 años y que en algún momento determinado, o sea, también mucho de la parte social
nos dice que ya no hagamos las cosas como lo comentábamos anteriormente, que la letra con sangre entra, ¿no? Pero, pues obviamente ahorita estamos aprendiendo por una necesidad que nos da una pandemia, ¿no? Y que muchas de estas cosas que tienen que ver con la infraestructura y lo que ahorita comentas, Javier, de estar cuidando de las paredes, ductos, todo el mobiliario, pues siempre lo deberíamos haber hecho. Sin embargo, ahorita lo vamos a hacer a fuerza porque la misma necesidad nos lo está dando, ¿no? Y que a final de cuentas eso también tiene que ver con el cambio que ahorita estamos haciendo con respecto a la infraestructura, empezar a invertir en otro tipo de situaciones, como es el siguiente tema que tenemos que empezar a verificar, que es la parte de la adopción de la tecnología, ¿no? Exacto. Fíjate, ligado a esto, a lo que comentábamos en el modelo operativo. Si ya nuestro modelo operativo cambió a tener la gente, colaboradores distribuidos, pues hiper, ¿no? Porque ahora son más puntos donde está la información de mis clientes, la información de mi empresa, la información que debo cuidar. También es otra regulación que hay que cuidar, ¿no? La protección de datos personales. Entonces, si ahora tengo muchos puntos en una ciudad o en un país donde está ahora la información de nuestra empresa y nuestros clientes, con esta distribución forzosa hacia casa o hacia puntos de trabajo, porque ni siquiera se puede usar a lo mejor un Starbucks. Antes te ibas, ¿no? Salgo de casa y me voy a un Starbucks y ahí me pongo, conecto y trabajo. Ahora ni eso, ¿no? Pues están cerrados. Entonces, es forzosamente en casa. Y esa es la regla, ¿no? Entonces, hay muchos puntos que aquí la tecnología pues tiene que, pues, repensar, reactivar, ¿no? O invertirse también en esto, o cuidarlo. De hecho, lo principal aquí tiene que ver con pues, estos brotes, ¿no? De ciberataques que hubo en estos meses de pandemia, precisamente porque como las empresas permitieron abrir su red de información y comunicación a puntos, a lo mejor algunos débiles, ¿no? Dependiendo cada quien la situación en casa y qué protección tengan desde central, ¿no? De su central en las empresas, pues veían los malhechores, pues un camino fácil de entrar y penetrar a la información de la compañía, ¿no? A sus servicios principales. Para después, ya saben la historia, pues pedir un rescate o lo que sea, ¿no? Bloquear o robar información. Entonces, esto fue común a través de los Zoom, a través de los, todo lo que fue estas redes, ¿no? De comunicación y videoconferencias, porque estaban en auge. Ahora, hace tiempo eso, pues no, como bien lo decían, pues hace tiempo, pues estábamos como tenemos resistencia, ¿no? A abrirnos a eso, al cambio, ¿no? Y algunas empresas, pues aprovecharon que ya tenían esa facilidad de videoconferencia, a lo mejor porque tenían la fortuna de tener oficinas en otras ciudades, ¿no? O pertenecer a un grupo extranjero, que pues entonces no hay otra manera para evitar los viajes, pues más que por videoconferencia. Entonces tenían eso, pues ya como una infraestructura normal. Pero al entrar al trabajo en casa, ahora se tuvo que hacer forzoso para todos, ¿no? Entonces, avanzaron bien con esa tecnología, otros no tanto, y fueron pues ahí donde estaban las debilidades o las vulnerabilidades, y pues de ahí fue donde sucedieron muchos casos de este tipo, ¿no? Y creo que este es un tema importantísimo que también nos hace pensar en cuál es el reto hoy, ahora en tecnología, que nos van a ahondar más ustedes, y los nuevos riesgos, ¿no? Que son esos precisamente. Tengo más puntos donde están en distribución de los puntos de información y el cumplimiento hacia las regulaciones de protección de datos también, o cuidado de información confidencial, pues es el riesgo que ahora tenemos que ver cómo mitigarlo, ¿no? Analizarlo, evaluarlo y ver con esta nueva normalidad cómo debo cuidar ese bien o ese recurso tan importante que es también para nuestros clientes. ¿Cómo ves esa parte de adopción de tecnología, Irán? ¿Es para todos? Sí, de entrada, fíjate que lo habíamos comentado también en uno de los webinars pasados. Si antes ya estaba mucho de estarse sugiriendo, veámoslo así como sugerencia, de estarse montando en las nuevas tecnologías, de estarlas adaptando, pues ahora es una regla. O sea, después de esto de lo que acaba de suceder, ya es una regla que estés dentro del mundo de la tecnología. Como bien lo dice Javier, se van a presentar muchos riesgos en ese sentido.
Creo yo que algunos ya estaban presentes, pero lo que llega a hacer es que tengan un grado más de que pueda suceder. Se hace más fuerte porque la seguridad de esto de los hackers y todo esto, pues ya venía, no es nuevo, como ya lo comenta Javier, pero se incrementa ahora el mayor riesgo todavía de que ocurra. Efectivamente, se oía muy fácil decir, pues vamos a trabajar desde casa, sí, pero yo no, como yo empresa, puedo asegurarme que no va a pasar nada con lo que yo te comparto de información, porque va información de terceros, como también lo comenta Javier. Entonces, mi preocupación está en ese sentido, o sea, no puedo ceder tan fácil esa información a cualquier empleado estando en su casa, porque yo no sé qué seguridad maneja en su casa, porque si nada más, como la mayoría que estoy seguro, porque así sucede, pues lo único que dice es que en mi casa tengo internet. Sí, pero eso no es internet, el internet que te dan comercial, que te da Telmex, que te da Easy, etcétera, pues lo único que te da es el canal de comunicación, él no te pone ningún firewall, no te pone nada por el estilo. Entonces la gente en su ignorancia dice, pues es seguro. No, claro, eso está insegurísimo. O sea, no se puede trabajar de esa manera. Para alguien que sabe algo de esto, de tecnología, pues te va a decir, no, bueno, tendría que ser a través de un medio como un VPN, que es un canal seguro, etcétera. Entonces, el poner un VPN no es fácil, porque tiene un costo, y no se lo puede dar a cualquiera, etcétera. Entonces, hay mucho trabajo por ese lado para prever bien ese riesgo. Es uno de los retos también eso de saber si tenemos todos los elementos necesarios para manejar esto de adoptar la tecnología. Lo vuelvo a repetir, tenemos que adoptarla, no hay de otra, pero no hay que hacerlo tan descuidado, porque es cierto, se está incrementando el número de robo de información, indudablemente. Ya está haciendo a lo mejor algo de foco en las organizaciones, sí, pero en las grandes organizaciones, pero en las pequeñas o las micro, pues eso todavía no hacen tanta conciencia, y aún así, pues es mucho lo que se puede perder. Entonces, hay bastantes retos, y sobre todo riesgos, pues ya lo decía, se mantienen los que ya existían y hay otros mismos, lo único que hace es incrementar el grado de que pueda ocurrir. Entonces, grado de certeza, se podría decir, el grado de certeza o la probabilidad de que ocurra, ¿no? Exactamente, eso es lo que se incrementa bastante. Y tú, Marvin, que estás, digo, a final de cuentas, tu negocio tiene más que ver con la parte digital. ¿Cómo ves esta parte de adopción de tecnología? Ya lo decíamos anteriormente, yo creo que es un canal, ya era indispensable educar, ya está, ya debe de estar en nuestra estrategia de cualquier empresa educar, y yo creo que como lo estamos haciendo nosotros, esta es una forma de educar a todos los que nos están viendo, es una forma de llegar a más gente, esa tecnología. Ya yo le decía a Irán, ¿no? Nos tardamos en hacer esto ya lo debíamos de haber hecho desde antes, de todo eso, antes de COVID. Pero bueno, pues llegó y nos subimos y ahí vamos, ¿no? Entonces, esta parte de adoptar la tecnología exactamente para llegar a más gente, para comunicar mejor la idea, educar en esta parte. Yo por lo menos aquí en México pues veo que sí ya hay más gente subiéndose a las redes sociales, haciendo publicaciones. Al final no lo hacen tan bien, porque al final lo hacen solo por hacer, no tienen ninguna estrategia, no tienen un objetivo, solo lo hacen porque pues todo el mundo está ahí y piensan que pues es fácil, piensan que pues cualquier cosa les puede dar resultado. Entonces esa parte también es el nuevo reto, ¿no? Subirnos, sin duda alguna. El riesgo está en no tener una estrategia, no tener un objetivo, no conocer las herramientas, que creo que eso es lo de menos, pero creo que lo que importa muchísimo es crear una estrategia para saber a dónde ir, para medir lo que estamos haciendo, para ver lo que no está funcionando, lo que sí está funcionando lo impulsemos. Entonces ya veo a muchas empresas visionarias subiéndose en estos webinars, educando en línea, haciéndolo esto con la tecnología. No les costó tanto trabajo adoptarlo ahorita y yo creo que ellos han tenido muy buenos resultados gracias a esta visión, pero pues los que lamentablemente no tuvimos esta visión de hacerlo, de tener estos medios digitales activos, yo creo que sí hay que pensar bien antes de subir, porque si no, pues quemamos el cartucho, la gente nos empieza a ver mal, empezamos a tener mala reputación, empezamos a que nos vean diferente, de una forma que no queremos que nos vean. Entonces, es muy delicado esa parte, no tener una estrategia es un gran riesgo que podemos tener o que las empresas puedan tener, no importa si es chica, pequeña, grandota,
Yo creo que lo interesante es sí crear una estrategia, sentarte unos minutos, pensar lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cuáles son los objetivos, y en base a eso, pues no quitar el objetivo, no quitar la vista del objetivo. Fíjate que Súper, digo, yo creo que, perdón. Perdón, sí, ¿Ya? iba a comentar algo. Añadiendo a lo que acaba de comentar Marvin, que ahora que que tenemos esta alianza de estar trabajando los medios digitales a través de la experiencia de Marvin, es muy cierto. De lo que algo que sí he comprobado es, todo el mundo piensa que cuando se monta en las redes sociales a través de esto digital, piensas que vas a ganar. Y no es cierto, puede ser hasta una pérdida, porque es un aparador. O sea, no se trata de montarse por montarse. O sea, puede ser hasta negativo lo que puedas obtener a través de estarse haciendo una mala comunicación en las redes sociales. Lo hemos visto, me ha platicado algunos casos Marvin, los hemos analizado y es cierto, o sea, puedes perder mucho si nomás te montas por montar. O sea, es un aparador. Entonces, y en un aparador puede ser que te salga todo bien o te salga todo mal. Y es muy cierto también, indudablemente, que hay que hacerlo bajo una estrategia, saber qué quieres comunicar, que lo hace mucha énfasis Marvin y tiene toda la razón del mundo. Se trata de saber qué comunicar y no nada más de estar diciendo por decir. Entonces, algo tienes que generar de valor, así como lo haces en una venta tradicional, también lo tienes que hacer por esos canales, de estar haciendo, generando algún valor. ¿Sí? Porque si no lo haces es pérdida de tiempo y dinero, obviamente, en consecuencia. Es correcto. Yo totalmente de acuerdo y creo que tocaron dos puntos importantes en ese sentido y ahorita lo acabas de comentar, Irán. O sea, a final de cuentas no deberíamos sentirnos los valientes o los poderosos en todos los temas y saber que deberíamos estar haciendo alianzas con las demás empresas para lograr la certeza que también está comentando Javier de poder llevar esto a un buen fin, ¿no? Digo, ya lo estamos comentando también en el sentido de, digo, otra vez ahí va a salir mi jarochada, en que el punto del COVID es el chanclazo que necesitamos de la mamá para poder empezar a dar las cosas, ¿no? Digo, a veces no entendemos que lo podemos hacer de una manera tranquila, necesitamos un trancazo de este tipo como para poder empezar a adoptar las cosas, ¿no? Pero también tenemos la contraparte de la tía incómoda, ¿no? Que es el siguiente tema que en algún momento deberíamos estar tratando, que es el tema político, ¿no? A veces, en lugar de ayudarnos, como que sentimos que nos empieza a dar más peso al pípila, ¿no? ¿Cómo lo ves, Javier? Es correcto, Peter. Mira, con lo que decíamos, o sea, eso de la chancla me gustó. El, es que no estamos acostumbrados a cuidarnos, a visualizar el entorno. O sea, a ver dónde estamos, más allá de mi lugar de trabajo, mi computadora o mi actividad diaria, ¿no? Entonces, si fuéramos precavidos o prevenir, es si estuviéramos acostumbrados a medir el entorno, a ir viendo indicadores de qué está pasando, ¿no? Y de ahí, pues, por ejemplo, esto del COVID, pues se da, ¿no? Y no es ahora a fuerza, una manera forzosa de activarnos, ¿no? Y de que nos está enseñando, nos comentaban, están educando, ¿no? El COVID, haciendo que pensemos ahora sí las cosas y que veamos más allá de lo que estamos hoy realizando. Entonces, por ende, pues también en tema político, pues nuestros gobiernos igual, reaccionaron igual, me imagino. Pienso que igual nos pescó como a todos en medio, los dedos en la puerta y ahora hay que activarnos, ¿no? Y decir, atacar esto, vamos a ver qué acciones tenemos que tener. Veamos los expertos, la Organización Mundial de Salud, ¿no? Que empezó a tratar a todo el mundo, los casos que pasaban allá, que aprendimos de lo que ya vivió China, que aprendimos de lo que está viendo Europa, y poco a poco fuimos haciendo un plan, ¿no? de acción en México. Y pues a gritos y sombrerazos, a muchos les gustaba, a otros no, pues nos tuvimos que quedar encerrados varios días, depende ahora del semáforo, depende del estado donde estás, ¿no? De la república o la ciudad. Y creo que al final de cuentas fue una manera de ir llevando esto, siento yo, adecuadamente, pero mucho tiene que ver con uno mismo, ¿no? Con la responsabilidad personal y el cuidado que tienes y el respeto hacia los demás y el tema individual es importante. Para mí esto fue una guía
un acompañamiento que muchos lo han adoptado, otros no. Desde la política, pues, cómo se manejó esto, ¿no? Pero aquí lo interesante es qué otros temas políticos hay alrededor dentro de COVID, ¿no? Y por ahí, no soy el experto, pero por ahí vamos a platicar un poco de qué temas importantes están alrededor hoy en México, ¿no? Dentro de esto. Súper. Y en cuestión de política, ¿cómo lo ves, Marvin? Híjole, complicado el tema. Con esto lo del Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el 1 de este mes, pues con esta parte de que ahora ya no podemos pues mejorar los equipos de compu, ya está tipificado como delito. Entonces está complicado. Más que nada, otra cosa, están protegiendo, creo, el derecho de autor, que pues esa parte está bien en la parte de los software, de los hardware, está bien, pero creo que sí están un poquito exagerando. Sí, es un tema político muy profundo que no podemos tocar tanto, porque es delicado, pero hay un trasfondo de ello ahí terrorífico. Pero pues en ese aspecto, pues sí, va a estar complicado. Yo lo veo en las redes sociales. Ahora ya no vas a poder compartir cualquier video, ya no vas a poder compartir una canción, muchas cosas. Entonces sí se va a ver complicado esto de las imágenes. Al final, pues publicábamos imágenes, publicábamos esas cosas. Está un poquito también en la parte de la censura en redes sociales, por no querer como que la gente sea tan libre, que exprese más que otra cosa lo que sienta. Entonces, por ahí va también la ley, está un poquito reprimiendo ese sentido. Entonces, al final, pues eso era como muy una cualidad que tenían las redes sociales, que podías, pues, expresar, estuvieras bien o estuvieras mal, pues ya era como un criterio, dependiendo, ¿no? del contexto. Pero pues creo que sí van a empezar a privar en ese sentido, por ahí va esta ley del que están haciendo. Entonces, yo no lo veo tan viable. Hay mucha gente, pues sí, que se está poniendo con los pelos de punta, pero pues sí está, ese es el nuevo reto, ¿no? Cómo hacer imágenes. O sea, tenemos que hacer imágenes propias para publicarlas, y eso pues va a ser una gran inversión también esa parte, y es un gran riesgo pues que te estén diciendo que no puedes publicar o que sí puedes publicar, o que te estén bajando las publicaciones. Entonces sí va a estar complicado el tema, está muy complicado. Al final ya lo dieron por hecho, ya la ley ya está activa. Entonces, pues está complicado el tema, la verdad. Pues sí, está bastante complicado. ¿Cómo ves tú el panorama, Irán, en ese sentido de la parte política? Pues sí, comparto lo que dice Javier. Les tocó la misma situación como vivirlo como cualquier ciudadano. Los agarraron las prisas. En el actuar de estas prisas, pues obviamente se toman malas decisiones, o algunas serán acertadas, pero la mayoría indudablemente son más en prueba y error. Hay que estar preparado para lo que viene. Yo lo veo en dos sentidos, que lo comenta tanto Javier como Marvin. Uno, en el sentido de que va al hecho de todo lo que viene por las regulaciones o protocolos de salubridad, y el otro sentido, pues por todo lo que viene y que está ahorita, que ya lo decía Marvin, en la parte del Tratado de Libre Comercio, o sea, lo que va a implicar nuevas leyes, nueva reglamentación. Aquí lo que sí, pues bueno, lo recomendable es estar atento a estas nuevas reglas, nuevas leyes. Sé que en las grandes empresas así sucede porque tienen un área, un departamento, una dirección encargada de todas las regulaciones que provee el gobierno para estar cachando esas regulaciones y hacer los ajustes necesarios en la operación de los negocios. Pues nada más aquí habría que tener cuidado, obviamente, para los que son microempresarios, emprendedores, que estén atentos a estas leyes, porque querramos o no, pues nos afecta también en nuestra propia operación. Entonces, hay que ponerle foco, indudablemente, más allá de que si nos va a gustar o no nos va a gustar, pues va a ser una ley, una regla, y pues hay que acatarla, no nos queda de otra. Entonces, lo único que sí, pues ese es el reto, en saber cómo vamos a actuar en consecuencia de las leyes o reglas que se dispongan. Entonces, en riesgos, pues obviamente, el no acatar esto, o las consecuencias de no acatarlo, pues hay que ponerlo en foco. Que sí nos va a afectar, lo vuelvo a repetir, sí nos va a afectar en la operación. Ok, digo, y retomando todo lo que están ustedes comentando, yo sé que el tema, a final de cuentas,
es como la religión, es un tema tabú, la parte política. Creo que es importante lo que comentaba Javier, digo, en el sentido de que todos estamos aprendiendo y volviendo a la parte coloquial que normalmente me caracteriza, esto es como cuando tu mamá o alguien, algún familiar mayor te prohibía o te decía algo malo, que decía, no puedes hacer esto, pero pues desgraciadamente lo dicen por el contexto de las cosas que en algún momento dado quieren, en algún momento dado controlar. Sin embargo, eso luego se sale de las manos, como la mayor parte de las regulaciones políticas que tomamos en cuenta y que hay que ir adaptando. O sea, también el gobierno va aprendiendo porque, como bien comentó Javier, a final de cuentas todos, o sea, nos metemos en cosas que en algún momento dado no habíamos manejado. Si tuviéramos un gobierno que en algún momento dado tuviera toda la experiencia del mundo, pues también nos quejamos de eso, que es lo que en algún momento también comentan en las redes, ¿no? O sea, ¿qué tanto poder ahorita tenemos como ciudadanos para estar expresándonos y decir que no nos gusta algo sin ver todo el contexto de las cosas, ¿no? Que a final de cuentas tiene que ver con esta parte política, ¿no? Sí, la recomendación que hace Irán para micros, pequeños empresarios o emprendedores es importante y lo ligo con lo que había dicho. O sea, tenemos que cuidar el entorno, estar atento al entorno. Entonces, la recomendación que hacen es precisamente eso. Y ya no tenemos que, pues de hecho ya iba a decir, ya ni existe, yo creo, pocos, ya nada más, ni comprar el periódico para leerlo. O sea, ya las noticias llegan filtradas, puedes tener un canal donde puedas estar atento de los principales índices económicos, de las principales noticias. Y eso es precisamente ver más allá, ¿no?, de lo que está pasando para poder prevenir. Y esa es una cultura de pensamiento basada en riesgos. O sea, si veo yo qué pudiera suceder si pasa esto, o qué efecto pudiera tener impacto en mi idea o en mi estrategia, esa es la parte de gestión de riesgos principal, el core, ¿no? Y es estar pensando en el entorno, qué pudiera suceder. Ahora, desde 2018, con la nueva edición que sacó ISO en la ISO 31000, que es la norma internacional para gestión de riesgos, hay una novedad principal que le dio un giro a esto. La gestión de riesgos no solamente es ver impactos negativos. Un riesgo también puede ser un efecto positivo, ¿sí? Y es muy interesante esa óptica, si lo vemos así. Platicamos a ratito un poco más, pero es interesante cómo muchos nos sorprendieron empresas hoy con esta pandemia. Les fue mejor, triplicaron, quintuplicaron ingresos. Como muchas les fue mal, otras les fue muy bien. Podemos también ahondar mucho en eso. ¿Por qué les fue bien con una situación que nadie esperaba? ¿Qué pasó? Fíjate, si lo hubieran hecho con prevención, con tiempo, pensando que pudiera pasar un virus o una pandemia así, a lo mejor hubieran hecho mucho más negocio todavía, si lo hubiéramos preparado con tiempo. Entonces, un impacto negativo no siempre sucede, puede ser positivo. Es cómo prevengamos y gestionemos los riesgos. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, como dices, también hay que ver las partes que en algún momento dado vemos positivas, porque nos podemos ir de bruces con cosas positivas, ¿no? Así es. Como dices, al final de cuentas van a platicar esa parte de qué riesgos tenemos, con también irnos como el borras con la parte positiva, ¿no? Así es. Y digo, retomando esta parte política, pues obviamente nos afecta en el siguiente tema que tenemos que tomar en cuenta, que tiene que ver con toda la parte legal, ¿no? Y que en algún momento determinado deberíamos estar verificando, ¿no? ¿Cómo ves esa parte legal, Javier? Como bien dices, o sea, todo esto se implementa a final de cuentas en regulaciones, ¿sí? Hay nuevas leyes o nuevos reglamentos o cambios a las leyes y cambios a los reglamentos que tenemos que estar atentos y ver cómo implementarlos, ¿no? Ya decía, uno de los principales aquí son lo que nos va a exigir o nos está exigiendo ya la Secretaría de Salud y la Secretaría del Trabajo para poder abrir un negocio o reabrir ante la nueva normalidad, ¿no? Hay un checklist, de hecho, ¿no?, que está publicado para todo mundo. ¿Qué es lo que debes cumplir? Avisas que ya estás listo y preparado con ello
para cuando te toque tu semáforo naranja o amarillo, verde, abrir, cuando decidas, pero debes cumplir con ese checklist. Y después te dice, no en letras chiquitas, así grandotas, pudiera haber una revisión posterior para comprobar tu cumplimiento por la Secretaría del Trabajo. O sea, esto es en serio y estamos cuidando, obviamente, a todos los mexicanos o todos los colaboradores cuando regresen a su ambiente laboral, ¿no? Entonces, como dijeron por ahí, escuché, llegó para quedarse el COVID y estas nuevas regulaciones también. Entonces, algo que como venimos platicando en este tiempo, en esta hora del webinar, pues algo que pudimos haber hecho desde antes, porque antes los restaurantes no tenían esa limpieza, esos espacios, esa forma también higiénica. ¿Por qué tenemos que lograr hacerlo que hacer así? Y ahí va la chancla del gobierno, ¿no? Y te voy a revisar que lo cumplas. A ¿Sí? ver si ahora no nos hace daño que nos pasen los alimentos limpios. Pues no van a saber igual, eso es un hecho. Me va a faltar la mugrita. Así es. Y fíjense, interesante porque me da pie ahorita que platiquemos el siguiente están surgiendo nuevas funciones, nuevos puestos, nuevas profesiones a raíz de esto también. Pero adelante con las legislaciones, los temas regulatorios. Y en ese tema regulatorios, ¿cómo lo ves, Irán? Pues sí, ya lo estaba comentando Javier, precisamente de esto que está sacando la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Salubridad, obviamente, por medio de la Secretaría del Trabajo, que le sería imponer como restricciones hacia las empresas. Nos va a pegar a todos, obviamente, en cuestión de que tenemos que adecuarnos y obviamente eso va a implicar tener costos para eso, estar preparados para esos protocolos nuevos. Ya lo decía, pues va a cambiar hasta nuestra manera de operar un negocio, independiente del tamaño que fuera. Esto de evitar los contactos directos, el estar recibiendo al cliente, que no se amontone el cliente. Entonces, hay que poner cuidado, simplemente el foco. Creo que algunas reglas ya no las sabemos de antemano. Lo único que va a suceder es que las van a hacer bajo ley o restricción, pero algunas ya son muy básicas, como esto que estábamos diciendo de los protocolos iniciales de ingreso hacia los negocios o hacia las empresas. Entonces, pues hay que irse preparando. De muchas maneras hay que irse preparando, pero obviamente estar evitando que se presenten esos riesgos de que puedan dejar de operar las empresas. Y en ese sentido, Marvin, y ahorita ya lo estabas comentando con respecto a las regulaciones de la parte de lo digital. O sea, ¿cómo ves tú esa parte legal que te va a afectar o te vas a esconder? ¿En Azcapotzalco no pasa eso o qué? No sé, no soy de Azcapotzalco. Bueno, perdón. Naucalpan, ¿no? ¿Qué es? Tlalnepantla. Bueno. Cerca, Yo te ¿no? quería poner bonito, hombre. ¡Oh, hombre! No, hombre, que en Azcapotzalco creo que según es donde hay más contagios, ¿no? Porque la gente, pues, no está respetando. También aquí en Tlán, también está igual. Bueno, pero en la parte legal, retomando el tema del Tratado de Libre Comercio, pues es algo como que bueno, al final pusieron que puedes vender por medios digitales, por un e-commerce, hasta $100 y no te cobran, no va a haber ningún impuesto en ese aspecto. Entonces, aparte, pues creo que puede beneficiar. Tampoco no hay muchos del tema, no dicen si tú compras en total $100 o el producto cueste $100 y compres 3, pues ya son 300. Entonces, no sé, está medio, todavía no hay mucho sobre el tema. Pero pues sí, se abrió ese aspecto, por lo menos ya no te van a cobrar aduana y esos términos. También, pues ya era un tema también legal la protección de datos en los sitios web. Ya era de ley, o sea, ya cualquier sitio debe de tener su página especial de términos y condiciones sobre qué hacen las páginas con los datos donde la gente entra al sitio. Y ahí hay las famosas cookies que, pues así como en breve son tipos como virus pequeños, o sea, no son virus que afecten, pero sí son virus que a lo mejor estás dando autorización para que vean tus datos, para que vean tu comportamiento, para que vean qué sitios estás entrando. Entonces, al final, pues tú al dar autorización de estos cookies, pues estás conforme con lo que está haciendo esta información. Esos cookies tienen cierto tiempo límite de vida, no duran para siempre dentro de tu computadora.
pero pues en el tiempo que están, pues sí recaudan mucha información de tu comportamiento como consumidor en Internet, por lo menos. Entonces, esa, ya hay una ley donde pues tienes que tener esta protección, tienes que tener en tu sitio web, tu sitio web los códigos CSL, que son los que protegen, los que cuidan, salvaguardan la información del usuario. Entonces, ya era de ley. Inclusive hasta Google te posicionaba mejor orgánicamente si ya tenías un código SSL. Pues ahora ya lo viene a reafirmar que ya, ahora sí ya te pueden, pues tener una sanción si no en tus sitios no tienes todos esos reglamentos, estas leyes. Entonces está bien, al final está padre que pues cuiden nuestros datos, porque pues todos estamos en Internet. Entonces, visitamos muchas páginas, al menos yo que me dedico a esto de las redes sociales, pues estoy buscando mucha información en muchos sitios. Yo sí soy precavido, yo sí rechazo todas las cookies, para que no, después me estén mandando publicidad, pero somos pocos los que, como tenemos este tema, o después limpio mi memoria caché para que las cookies se eliminen. Pero al final, pues sí era algo que ya necesitábamos, y más en México, esa parte, pero pues sí, como comentaban desde un principio, pues ya hay mucho pirata cibernético haciendo cosas indebidas. Entonces, pues con estos candados, pues le va a costar un poquito más de trabajo delinquir, ¿no? Correctamente, digo, yo creo que toda esta parte que en algún momento dado hemos estado viendo en cuestión de tópicos, también nos origina cambios en nuestra formación, que es el siguiente tema que deberíamos estar tomando en cuenta dentro de este webinar, que es cómo está saliendo el hecho que con toda esta parte nos está generando nuevas profesiones, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo ves tú, Javier? Pues sí, ya he sido seguidor ahí en LinkedIn y cada vez veo, pues, ofertas de empleos, ¿no? Ofertas de puestos donde, pues, no recuerdo haberlas escuchado antes, ¿no? Y es que te está obligando ahora, por ejemplo, en toda la línea de cumplimiento, de compliance, ¿no? Toda la cuestión de regulaciones. Como la norma ahora, o la 35, ya ves todo eso que surgió, y ahora todo lo que tiene que ver con estas normas de salubridad o de salud, cuidado de la salud, pues te recomiendan y te piden por ahí que haya pues casi un oficial de cumplimiento y le llaman COVID-19. O sea, no solo es lograste el checklist, ¿no? Ya hice todas mis adecuaciones, tuve que gastar para poner cubrebocas, gel, tapetes, espacios, mamparas, ya hice eso. Ahora, puede ser que vengan a revisar y de las primeras cosas que hacen es que quiero hablar con el que está revisando que se cumplan. De tu negocio, de tu empresa, ¿quién es el responsable que está revisando que se cumplan las cosas que ustedes, bueno, que solicitamos y que ustedes deben estar realizando, ¿no? Y así, ya he visto 2, 3 anuncios de solicito persona profesional o un profesional, una persona para cubrir las funciones de cumplimiento de regulación COVID, ¿no? Entonces, el simple hecho ya ponerle vamos a decir, un apellido al puesto como es tan específico sobre una enfermedad, ¿no? O una pandemia, pues eso te hace ver que entonces está girando ahora la organización a pues, tener que crear, ¿verdad?, funciones específicas, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos funciones específicas, si tenemos puestos que crear, ¿cómo preparo a esa gente? No hay una profesión hoy preparada o que te dé un oficial de cumplimiento para COVID, ¿no? Tienes que mandarlo a capacitar tremendamente rápido porque vamos a abrir en 2 semanas o en 3 meses y tenemos que ver cuál es la función que va a realizar. Entonces se están creando esas. Pero con ello, y sobre todo, ahorita seguramente Marvin nos podrá apoyar bastante con los temas digitales, pues también hay profesiones donde se han ido creando esas funciones porque la tecnología te ha estado abriendo los ojos a nuevas oportunidades, a nuevos nichos donde pues existen ahora nuevas profesiones desde la preparación profesional, ¿no? O intermedia, o técnica, o profesional, donde tienes que crear pues esas nuevas perfiles profesionales, ¿no? Que ahora pues los demandan las empresas, ¿no?
no se crea nada más porque sí. Creo yo que es una respuesta, las universidades, las escuelas responden a las necesidades del mercado. Entonces la necesidad de mercado te pide ahora especialistas en esto, o con el entorno otra vez, están viendo el entorno y están girando hacia cómo definir un perfil, ¿no?, de profesión para que tenga un mercado donde llegar y ayudar, ¿no?, en los países, en las ciudades, en la población en general. Creo que por ahí también esto nos está reeducando a ver qué nueva profesión puedo ofrecer o qué se va a necesitar. Y si ya tengo una profesión, no importa, o sea, cómo me voy a complementar, ¿sí?, con una educación posterior o reforzamiento en las nuevas tendencias, en las nuevas regulaciones, en los nuevos proyectos, en las nuevas ideas. Definitivamente la educación no va a terminar, y lo sabemos desde siempre, nunca terminamos de aprender. Y creo que este momento es otro de los temas en los que nos hace reaccionar, ¿no? El tema es como una pandemia, ¿no? Totalmente de acuerdo. Marvin, ¿tú ves también ahí cambios en la parte profesional? Sí, muchos. Muy, muy interesantes, en la parte donde antes del COVID, pues los superhéroes eran los deportistas, eran los actores, los rockeros, eran los que veíamos como nuestros ídolos, ¿no? Y ahora pues en el COVID vino a cambiar, ¿no? Ahora pues los doctores, los que se dedican a las alergias, las enfermeras, los biólogos, toda esta parte pues ahora son nuestros nuevos héroes, ¿no? Y creo que ahora los gobiernos pues tienen que invertir un poquito más en esa parte, ¿no? En estar preparados para eso. No tanto pues ver al futbolista o al actor de moda, o inclusive al influencer, ¿no? Como el héroe. Al final pues ellos son buenos en su profesión, pero pues no aportan tanto como un doctor, como ahora lo estamos viendo, ¿no? Que ellos actualmente están salvando vidas. Entonces, como bien dice Javier, yo sí soy mucho de esa filosofía, ¿no? Al final sales de la escuela, pero te necesitas especializar en algo. Ya no es suficiente ser abogado, ahora tienes que ser, por ejemplo, abogado cibernauta, por ejemplo, ¿no? Entonces, ver esas áreas de oportunidad, ver dónde están y pues aprovechar esas oportunidades, esas nuevas profesiones. Entonces, yo creo que sí hay mucho cambio de mentalidad en ese aspecto. Entonces, es bien interesante. ¿Y tú, Irán, sí ves esto de las nuevas profesiones como algo importante también en las empresas? Sí, indudablemente. Fíjate que ahorita escuchando a Javier y a Marvin, es cierto, está sucediendo mucha especialización, indudablemente más en el campo de la tecnología. Recuerdo muy bien hace años, cuando yo estaba en la carrera, pues era muy clara cuáles eran las profesiones que tienen que ver con la tecnología. Eras ingeniero en sistemas, y así de sencillo, eras ingeniero en sistemas. Ahora pues creo que ya no existe esto de ingeniería en sistemas, ahora ya son tan especializados que en esto de la tecnología que ya están más abocados a un campo en específico. Esto de lo que nos ha venido a cambiar la forma en cómo estamos operando, del trabajar en línea, de utilizar más tecnología, pues obviamente abre más campos para especializarse más en esto de las profesiones. Bien lo decía Javier, que independientemente de que se va a requerir ahora a lo mejor un responsable ya dentro de las empresas que ni siquiera estaba concebido así cuando iba a estar concebido, obviamente, pero pues a lo mejor también es una de las profesiones que no se esperaba uno. Sí, y indudablemente lo que sí va a cambiar es esto que estamos diciendo, o sea, con la nueva forma de operar, pues vamos a tener que estar especializándonos más en las mismas carreras, los mismos profesores, o sea, como bien lo podemos decir nosotros, pues hay muchos profesores que no estaban acostumbrados a estar haciendo cátedra en línea, o sea, ahora también tienen que especializarse en ese campo. Pues así va a suceder para muchos, o sea, que la gente que no estaba acostumbrada a estar haciendo el trato a través de en línea, pues también en sus profesiones van a acostumbrarse. Totalmente de acuerdo. Hay otro de los puntos que deberíamos estar tomando en cuenta. Yo digo, creo que bien lo tocaron los tres, es que tenemos en esta parte de nuevas profesiones dos ramas muy, muy, muy claras que vamos a tener que seguir, que es nuevas profesiones como tal que se están creando y adicional especializaciones que en algún momento tenemos que ir tomando todos y cada uno de los que ya en algún momento dado
ya estamos en el mercado y que pues obviamente, como bien comenta Irán, no nos podemos quedar atrás, ¿no? Digo, si nos quedamos con la parte que aprendimos en la escuela, pues digo, aquí 3 de los 4 que estamos aquí de frente, pues ya tenemos más de 30 años en el mercado, entonces, pues obviamente necesitamos una chaineadita, si lo vemos así, ¿no? En cuestión de conocimientos para poder seguir en esta parte, digo, como lo ha estado haciendo, por ejemplo, Javier en cuestión de riesgos, Irán en cuestión de inteligencia de negocios y Marvin en toda la estrategia digital que en algún momento dado se está haciendo y neuromarketing. Te aseguro que no, independientemente de lo que haya aprendido en la escuela, pues se dan nuevas cosas. Y a pesar de todo eso, digo, creo que también, volviendo a ligarlo a la parte política, que en algún momento veíamos que el gobierno estaba negando el acceso otra vez a las consultorías para poder privilegiar el que todo el mundo estuviera contratado en la misma empresa, eso también vuelve a abrir esta parte con las nuevas profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita lo que decía Javier, en la parte de un especialista en COVID, pues probablemente lo tengamos que tener dentro de la empresa, pero también, digo, se los pongo en el caso del año pasado, lo que tenemos que empezar a certificarnos en cuestión de la norma 035, necesitamos a alguien que nos certifique y que no sea de la empresa, ¿no? Entonces, digo, a pesar de que se supone que las cosas iban por el lado de que ya no proliferar tanto la consultoría, tenemos como que ya esa compaginación de ambos mundos, ¿no? Entonces, ahí también me da la pauta, y sobre todo también con lo que dijo Irán de la educación, cómo en todos los ámbitos tenemos que empezar a ocupar nuevas estrategias. En ese sentido, ¿cómo ves, Javier, la parte de nuevas estrategias y retos dentro de los negocios? Es que al final de cuentas, si recapitulamos ya todos los puntos, los temas que nos fuimos platicando y sumáramos una lista de nuevos retos y nuevos riesgos que fuimos platicando, pues yo creo que esa es la materia prima principal para sentarnos un momento y hacer un ejercicio de estrategia. No sé si sea nueva, Pedro, como lo solicitas. Creo que casi todos traemos o se traen en las empresas o en mi emprendimiento o en mi nueva idea o en mi proyecto o en mi microempresa. Traemos una estrategia que estamos siguiendo. Creo que nada más sentarse un momento, hacer un ejercicio de replantearla, ¿no? Es como convalidarla, ¿no? Repasarla, a ver si con este nuevo entorno que ya hemos insistido, que para mí el principal riesgo es que no cambiemos o no aprendamos de esto, ¿sí? Es sentarnos a ver lo que definí a finales del año pasado para realizar el 2020. Si lo que definí está yendo bien, y a veces mejor, como algunas empresas, ¿eh? Conozco una carnicería donde pues tenía un punto de venta muy bueno, porque hay mucha gente que pasaba. Pero lleva y aún así, perdón, empezó hace 2 años y el año pasado empezó a decir, en mi estrategia quiero meter ahora entrega a domicilio. ¿Por qué tanto? Pues el Uber Eats y todos ellos, ¿no? Dijo, ¿y por qué no también alimentos, no? Y empezó el año pasado. Pues les fue muy bien en esta pandemia porque al final la gente dejó de pasar por la calle, enfrente a la tienda, enfrente a la carnicería, y el distribución a domicilio se volvió casi el 90% de las entregas, de la venta. Entonces, a lo mejor ahí, pues le sirvió esa estrategia que decidió en este año y le fue bien, pero hay algunos que seguramente también están batallando. Tuvimos que cerrar el negocio, tuvimos que dejar de operar o no teníamos un delivery pensado en cómo hacerlo si sucediera, ¿no? Que pocos lo imaginamos, una pandemia, que la gente iba a estar en casa. O sea, no sé quién hizo un buen ejercicio de planeación estratégica pensando que algún día todos los clientes iban a estar en casa nada más, ¿no? No iban a poder ir a la tienda departamental, a la tienda, ¿no? A la fábrica, ¿no? Eso está en serio de pensarse, es todo un caso. Entonces,
es momento de replantear la estrategia. Ya la tengo definida. Como hayas usado el método que quieras para hacer tu estrategia, que ahorita hablamos de alguno práctico. El momento de, si quiero aprender, si estoy obligado ahora sí a reaprender, quizás tengamos que desaprender, ¿no? Para poder ver hoy, con el nuevo entorno y las nuevas situaciones, cuál va a ser mi estrategia que debo seguir el resto de los 6 meses del año. Sigo como estaba, ya vi que no funcionó, entonces tengo que superar mi cambio, ¿no? Ver que no funcionó. Muchas veces lo dicen eso como la resiliencia. El decir, reconozco que no funcionó, cambio rápido, ¿no? Entonces, es momento de tomar la estrategia, repensarla, reacomodarla y ver qué está pasando, ¿no? Cómo me resultó. Y eso sí, creo que debemos por una vez por todas, ahora sí, pensar en el entorno y ver qué riesgos están ahora. El entorno cambió. Entonces los nuevos riesgos surgieron. Ya los hemos visto en cada uno de los temas, ¿no? que repasamos hoy. Entonces, tengo que ver esa estrategia que voy a seguir considerando todas esas amenazas, todos esos riesgos y también todas esas oportunidades. ¿Por qué aquel que pensó en la distribución y envió a casa se adelantó y le fue bien? ¿Sí? ¿Por qué no hoy lo pienso también? O sea, que no sé, depende de lo que te dedicas, pero tenemos que tener nuevos canales de distribución, nuevas formas de contactar al cliente. Aquí, digital otra vez o tecnología vuelve a entrar fuerte, ¿sí? Entonces, con ese nuevo entorno, con esos nuevos riesgos que hemos planteado, pongámonos a revisar la estrategia, ¿sí? Y veamos qué sigue para este resto del año y para los 5 siguientes. Ahora sí creo yo que las empresas van a tomar en cuenta riesgos como estos, ¿no? Donde no se esperaba una pandemia. Lo decía Sinan, y gracias por recordarme, es el Foro Económico Mundial, ¿no? El que presenta cada año un estudio de los riesgos, ¿no? A los que va a enfrentar las empresas el próximo año. El de un virus, una pandemia, estaba en el lugar 54, ¿sí? De las posibilidades y probabilidades de que sucediera en un estudio liberado en noviembre del 2019, ¿sí? Y los primeros 5, pues te hablaban del entorno de, que también es un riesgo considerable, pues la cuestión ecológica, el clima, ¿no? El cambio climático, el tema de la naturaleza, ¿no? Los conflictos de gobiernos en el mundo. Esos eran el top 5 o top 10, los riesgos que pudieran afectar a una operación o un negocio. La pandemia está en serio, estaba en el 54. Quiero ver el estudio que liberen ahora para noviembre de este año, cómo piensan y repiensan los expertos en riesgos la gestión, ¿no? De los mismos con este nuevo entorno. Veamos ese estudio de riesgos para el próximo 2021 y 2025 y a veces esa es información valiosa que debemos tomar en cuenta también para planear nuestra estrategia en nuestros siguientes años. Súper. Creo que uno de esos puntos, pues deberíamos estarlo tomando en cuenta en cualquiera de los ámbitos, en cualquier tipo de negocio, ¿no? ¿Cómo ves esto, Irán? Sí, es cierto, se va a tener que hacer un replanteamiento de la estrategia. Sé que de antemano, muchos se ha comentado, hasta en las escuelas de administración o de negocios, dicen que algo que a veces enfrentamos es no querer cambiar las estrategias por el hecho de que se pone entredicho de quien definió la estrategia, de que vaya a ser criticado. Pues ahora no hay momento para eso. Ahora indudablemente hay que cambiar las estrategias, hay que estarlas ajustando para lo que viene, para lo que nos deja esta situación. Entonces, hay que pensar en eso, hacer ese replanteamiento. Como bien lo dice Javier, seguramente habrá situaciones donde pues, dependerá de cada negocio, a lo mejor hacer una redefinición o simplemente un ajuste, ¿sí? Pero de que vamos a tener que tener una nueva estrategia, pues vamos a tener que hacerlo. O sea, todas las compañías, empresas pequeñas, micros, medianas y grandes, pues van a tener que hacer uso de ello, de hacer una redefinición de su estrategia. Por todo lo que hemos comentado a lo largo de la plática, sabemos de antemano que nos va a afectar en la forma en cómo hemos tratado a los clientes, bien lo decía también Javier, en la forma en cómo nuestros clientes internos también han estado trabajando. Entonces, pues hay que hacer bastante trabajo en ello, en la estrategia.
¿Y tú, Marvin, ves nuevas estrategias con respecto al panorama que estamos viviendo? Sin duda, les urge a las empresas cambiar de mentalidad. Bien lo decía Javier, que necesitamos desaprender, pero creo que eso es lo más complicado, que es el reto más complicado en las empresas, desaprender, dejar lo que ya estábamos haciendo, que ya no va a funcionar. Sin duda, nosotros lo veíamos desde un principio, cuando empezamos a dar estos webinars, pues éramos como en un sentido muy pasivos a la hora de publicar, a la hora de dar la difusión, y no llegaba gente, ¿no? Entonces, yo creo que sí tenemos que ser un poquito agresivos ahora en esta parte de la estrategia, no agresivos siendo violentos, sino agresivos tal vez haciendo cosas más innovadoras, haciendo cosas, atreviéndonos a hacer cosas nuevas. En esa parte del mundo digital, yo creo que ahorita lo que funciona a la perfección son videos, y lo platicábamos también con Irán. No tienes que hacer unos videos con una superproducción, porque eso tampoco, como que en redes sociales no está como bien visto todavía en México. Tampoco hacer videos como con algo no tan profesional, o sea, que se vea mal hecho. Yo creo que algo intermedio, un equilibrio entre algo bien hecho, a lo mejor, pero de bajo presupuesto, o con un buen mensaje detrás, pero bien grabado. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que estar pensando ahorita en el mundo digital. Eh, Esta parte de los videos es muy fuerte, ya una imagen ya es difícil. Yo lo veo con otras empresas, con otros gente que está tratando de llegar a nuevos clientes, a nuevas audiencias, y con una imagen creo que ya no es suficiente. Entonces sí hay que ser un poquito más atrevidos, más arriesgados, aventarnos a esta parte. No es fácil hacer este tipo de cosas, no es fácil grabarte, ponerte un video. Entonces sí tiene su chiste, su gracia, pero pues con pura práctica se puede retomar. Entonces sí, esa parte yo estoy totalmente de acuerdo con Javier, sí es desaprender y aprender cosas nuevas, y pues atrevernos, porque no hay de otra. Es la única forma que podemos salir adelante. Estoy de acuerdo. En ese sentido, hay una de las herramientas que ustedes querían mostrar y que no es algo que en algún momento dado podamos decir que sea innovador, pero sigue estando vigente y sigue estando presente en todo lo que en algún momento dado hacemos, ¿no? Que es la parte del FODA, ¿no? Eh, Ahí, Javier, ¿qué nos Sí, comentas con respecto a eso? exactamente. Creo que esta es de las metodologías más prácticas o más comunes que se realizan en temas de administración, porque muchos conocen esta forma de plantear una estrategia, ¿no? Y es simplemente un mapa donde puedes tú establecer la situación y tu entorno donde hoy estás, ¿no? Y precisamente inicia hablando de tus fortalezas y debilidades, ¿no? Y a veces nos encontramos más debilidades que las fortalezas. Pero siendo un ejercicio honesto, deberías tener y llegar a un buen reconocimiento de las mismas. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué no tanto? ¿Para qué eres débil y para qué eres fuerte? ¿En qué eres bueno y para cuál eres mejor? Y donde ligo el tema de riesgos es en el siguiente dupla. Las oportunidades están, ¿no? Y hoy el entorno, como ha cambiado, y si seguimos con la recomendación de estar atento al entorno de cualquier manera, podemos encontrar oportunidades. Es más, experiencias de qué hicieron otros, ¿no? Ya le hemos dicho, cómo les fue bien en una pandemia, increíble, ¿sí? Y las amenazas son precisamente los riesgos. Entonces, si todo lo que hemos platicado, repito, lo dije hace ratito, ponemos una lista de nuestros retos, nuevos retos que existen, y los nuevos riesgos, estamos hablando de las oportunidades como los nuevos retos, ¿sí? Las amenazas como los nuevos riesgos. Si el ejercicio FODA llega al final de cuentas a su resultado esperado, vas a tener un buen ejercicio de planeación estratégica, ¿sí? Que lo que sigue de aquí es una lista de acciones particulares en los cuales vas a hacer tu realidad a un cambio, ¿no? A tu innovación, a tus acciones de mejora o a tus acciones de permanencia, ¿no? O de estabilización o consolidación. No todo necesariamente tiene que estar mal y lo cambies. Debe haber cosas que hiciste bien y debes permanecerlas y el mejorarlas, ¿no? Pero hay cosas que reconocer que con el entorno nuevo, con los riesgos nuevos y los retos, no deben continuar, deben cambiarse. ¿Ok? Entonces,
De esa lista, forzosamente tienen que salir unas mínimo 10 actividades que pueden hacer que tu negocio, tu emprendimiento, tu proyecto tenga mejor éxito, ¿sí? Ante las nuevas circunstancias. De ahí que nada más es priorizarlas, poner prioridades. Yo recomendaría el ejercicio de impacto o beneficio contra esfuerzo. O sea, ¿qué tanto esfuerzo o costo me lleva el establecer esta actividad contra qué impacto y beneficio, ¿no? Y de ahí podríamos ir implementando una a una en ese orden de prioridad. Creo yo que considerar el entorno otra vez como parte de las oportunidades y amenazas que existen hoy debería ser un ejercicio, si no anual, se recomienda la mejor práctica semestralmente, 2 veces al año, ¿sí? Porque están las cosas cambiando más rápido que nunca, ¿no? Y cada vez aparecen, ya dijimos todo lo que platicamos esta noche, nuevos retos en tecnología, legislación, en operación, en infraestructura, en tecnología, ¿no? En financieros. Entonces, todo eso debe estar alimentando este ejercicio de replanteamiento estratégico, ¿no? O de planeación. O strategic planning, que a final de cuentas, en la práctica, si bien se lleva, es una vez al año, ¿no? En lo mejor de los casos. A veces es por 2 o cada 5 años. Entonces, no, creo que ahora es recomendable hacerlo cada 6 meses. Y un ejercicio así con una práctica, una metodología muy práctica, un ejercicio simple, puede ayudarte. Puede ayudar mucho a que estés retomando tus fuerzas y tu emprendimiento, ¿no? En lo que viene, ¿no? Creo que esta es una cuestión, una forma práctica de hacerlo. Tú, Marvin, ¿cómo ves esto del FODA? Sí, muy práctico. Yo les voy a poner un ejemplo que vi en las noticias con un café en Francia, que su fortaleza pues era un espacio muy amplio, era un café grande, un poquito grande. La amenaza pues es que no podía llenar las mesas por esta parte del COVID, había la ley que tenías que separar a las personas, no pueden estar tan juntas. Vieron una oportunidad, pusieron ositos de peluche entre las mesas para guardar la sana distancia. Fue muy atractivo para las personas, empezó a tener más gente por esta parte de querer convivir con los ositos. Entonces ya los hicieron parte del café, del lugar, unos osos como de 1.5 metros más o menos. Entonces está padre esas cuestiones. Vieron amenaza, vieron una oportunidad y pues no sé qué debilidades hayan tenido, pero pues es un ejemplo práctico de cómo verlo de una forma creativa, este tipo de cuestiones, y ponernos creativos nada más para poder salir adelante. Entonces a veces ni siquiera necesitamos tanto dinero o necesitamos tanto recurso financiero, simplemente a lo mejor sentarnos un poquito, y como bien dice mi querido amigo Irán, y siempre lo ha dicho él, a veces las debilidades no las vemos nosotros, tenemos que buscar a un tercero y a lo mejor en esas debilidades buscar apoyo, ayuda, cuando no somos tan fuertes en esa parte, buscar quién sí, y en esa parte pues están las alianzas que podemos realizar en un futuro. Entonces, es bien interesante el tema. Irán, ¿y ahí qué podemos agregar al respecto con el FODA? Sí, pues bueno, ya siendo muy puntual, es cierto, es una herramienta muy conocida, tiene razón Javier, pero es muy buena también, como lo hace mención él. A mí lo que me gusta mucho del FODA es que te hace un retrato, o sea, como tal es una fotografía de tu organización, de tu negocio. Es muy cierto también, como dice Marvin, lo que es recomendable siempre a través de un tercero, y el de ser un tercero, pues no necesariamente tiene que ser que sea contratado. Para quien tiene un negocio pequeño, pues puede ser hasta un amigo que te diga lo que él ve como fortaleza de tu negocio, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. Pero sí, siempre lo recomendable es a través de un tercero. Aquí lo bonito de esta herramienta es de que las amenazas o los riesgos, como lo menciona Javier, pues bueno, podemos estarlos mitigando a través de nuestras fortalezas. Podemos también a través de oportunidades también mitigar los riesgos. Es lo bonito de esta herramienta, o sea, que no solamente te va a mostrar lo bien que estás y lo mal que estás, sino puedes hacer combinación de ellos para estar corrigiendo lo mal que estás. Entonces, no hay mucho que decir. Creo que esto es una bastante buena herramienta para hacer todo lo que hemos estado comentando, de estar viendo esos nuevos retos para estar previendo esos riesgos.
Pedro, no te escuchas, Pedro. Tienes el micrófono apagado, Pedro. Perdón. Es que con eso de que tengo dos pantallas, luego en el mouse ya me empiezo a alucinar. Ya es la hora. Digo, a final de cuentas, con esto ya tenemos todos los temas cubiertos que íbamos a ver este día en el webinar. ¿Algo más que desean ustedes agregar para poder concluir, señores? Hay una pregunta que dice Brian Contreras. ¿Cómo obtener datos oportunos y precisos sobre los riesgos que se aproximen en México? Pues yo creo que estar alerta, ser muy observador, ver también lo que está, como bien decía Javier, lo que está pasando del otro lado de Europa, lo que están haciendo ellos al final se va a ver impactado de este lado también. Entonces, yo creo que poner ojo en esa parte. No sé, ¿ustedes qué opinen? Sí, en México habría que ver fuentes, buscar fuentes oficiales donde pudiéramos tener pues, quizás un pensamiento o una idea de una visión de lo que se avecina como posibles riesgos. Hay empresas que hacen estudios específicos por país. Las principales los hacen a nivel global o mundo. Creo que esa es una oportunidad para hacerlo a nivel país. Habría poco, pero sí se puede encontrar. Y hay personas que pudieran ayudarte a hacer el ejercicio, ¿no? En cuanto a pensar qué pudiera suceder, ¿no? Toda la extrapolación del mundo a lo que es un país en ideas de riesgos es perfectamente aplicable. Es nomás pásalo a tu entorno. Si este es tu microempresa, si es tu casa, tu familia, inclusive en lo personal, en tu empresa, creo que te da una idea. La oportunidad es tratar de hacer el ejercicio, ¿no? No quedarte igual. Dijimos, el mayor riesgo es quedarnos igual y no cambiarnos, no educarnos. Entonces, pudiera haber, aunque siempre estará la incertidumbre, Brian, para tu pregunta, siempre habrá una incertidumbre, un sesgo en el que la probabilidad de que se dé, ¿verdad? Puede variar. Entonces, pero si preguntas por los riesgos que pudiera haber en México, pues ya te digo, podemos investigar, existe manera de ver que pudiera haber. Y si así siempre están en estos rubros estos temas que hemos platicado. Hay riesgos operativos, riesgos regulatorios, ¿no? Legales, riesgos financieros, ¿no? Riesgos estratégicos. Hay mucho tipo de riesgos, ¿verdad? Donde de todos, cada uno de ellos debería haber información para México. Muy bien, Irán, ¿algo más que desees agregar? No, simplemente agradecer a todos, ahorita a Marvin, como siempre, mi estimado Marvin, y a mi amigo Javier, muchas gracias por habernos acompañado. Es bastante interesante todo lo que estuvieron comentando. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación y los felicito por esta campaña que están haciendo, esta labor, ¿no? A través de los webinars, que ya es desde el 14, me decían. Les deseo mucho éxito, ¿eh? Que Muchas continúen gracias. las cosas. Felicidades. Hombre, Javier, pues gracias a ti por acompañarnos, por compartir nuestro conocimiento. Aquí dejamos los datos de nosotros. Si desean que Javier más adelante los ayude en esta parte de riesgos, ahí está su correo. Lo pueden seguir también en LinkedIn. Nosotros, pues también ya saben, toda la gente que participó y entró en el webinar, el día de mañana les hacemos llegar la invitación para que se unan a nuestro grupo. Tenemos un grupo exclusivo en Facebook, en donde vamos a subir contenido exclusivo, vamos a hacer contenidos, no va a haber en otro lado el contenido que vamos a subir dentro de este grupo. También vamos a hacer, si Javier se nos une, va a ser un placer tenerlo ahí en el grupo. Y también, pues, también esa intención del grupo también es poder ayudarlos a ustedes, darles una consultoría sin ningún costo a los que participaron, a los que están dentro del webinar, a los que preguntaron. Si desean, podemos agendar una consultoría y esa pues, la vamos a estar ahí publicando únicamente en el grupo para que los participantes pues, también se enteren y a lo mejor algún consejo, algún tip les pueda ser de gran ayuda. Y pues ahí están nuestros datos. La próxima semana tenemos el webinar de misión social empresarial.
Tenemos también un gran invitado, al maestro Armando Hernández, quien él es actualmente el encargado de las incubadoras sociales en InnovaUNAM, tiene mucha experiencia en esta parte. Ya tuvimos una plática previa y el tema es sumamente interesante, lo de la misión social. Y el próximo, pues tenemos también el de marketing para nuevos emprendedores. Y después de ese tenemos también uno con Iram, que va a hablar precisamente de puros procesos, cómo mejorar, cómo ser más óptimos nuestros procesos dentro de nuestras empresas. Entonces, pues cada 8 días tenemos webinar, entonces no se los pierdan, ya sea por los que participen dentro de los webinars son los que tienen este privilegio del grupo. Y también nos pueden seguir viendo por Facebook, no pasa nada. Pues Javier, un placer compartir este espacio virtual contigo y te agradezco muchísimo tu tiempo. Al contrario, Marvin. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Iram. Gracias a Gracias, los tres. por el espacio también, por apoyarnos.